Creo que iniciamos. Sí, ya podemos iniciar. Ya estamos en vivo. Bueno, buenos días con todos y todas. Eh, Gracias por el interés mostrado en las redes en donde se ha difundido nuestro evento, ¿no? Les habla el profesor Juan Arroyo de la Pontificia Universidad Católica del Perú, en Lima, ¿no? Y estamos organizando como miembros de Lancet Migration este conversatorio internacional sobre la posibilidad de un nuevo éxodo venezolano y qué hacer en caso se produjera, ¿no? Para fortalecer, digamos, a los países y fortalecer el ejercicio de derecho también por parte de los migrantes, ¿no? Han tenido a bien contestar positivamente a nuestra invitación, especialistas en este tema de 4 países, ¿no? No es que no haya más países involucrados, pero hemos invitado a 4. Y nos está acompañando el profesor Joao Jaroczynski de Brasil, ¿no? Es director del Centro de Ciencias Humanas y profesor adjunto en Relaciones Internacionales y del programa de posgrado en Sociedad y Fronteras en la Universidad Federal de Roraima, ¿no? Tiene postdoctorados en UNICAM y es miembro de la Junta de APRI. Doctor en Ciencias Sociales por la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo, con un periodo en la Universidad de Lisboa. Investigador colaborador en NEPO, en UNICAM, y Fellow de American University y en la Universidad de Coimbra, ¿no? Sus investigaciones se centran en migraciones internacionales, refugio y fronteras, ¿no? Va a ser el primer expositor en orden alfabético, y después seguirá Marisa Cabrera, la doctora Marisa de Chile, ¿no? Co-coordinadora nacional de la red Rechisam, que es la red chilena de investigación en salud y migración. Tiene un doctorado en filosofía en epidemiología espacial en la Universidad de Bath, en Reino Unido, y una maestría en estudios avanzados en matemática en la Universidad de Zulia, ¿no? Sus temas de interés tienen que ver con los estudios etiológicos de factores climáticos, socioeconómicos, demográficos y condiciones que interactúan para determinar el riesgo de transmisión de enfermedades, ¿no? Tiene un reconocimiento como Mujer Líder 2024 de la región del Maule por la Cámara Chilena de la Construcción. También nos acompaña el profesor Alonso Hernández de México, del Colegio de la Frontera, ¿no? Del COLEF, ¿no? Que es doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Antropología Social por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, coordinador del doctorado en Estudios de Migración en el COLEF, y sus temas de interés son migraciones internacionales, política migratoria, derechos humanos, sociedad civil y migraciones internas. Y entre sus distinciones está el premio a la mejor tesis de doctorado. Y en cuarto lugar nos acompaña también la doctora Cecile Blowin, que es profesora e investigadora de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es profesora de la maestría en Derechos Humanos y de la Facultad de Derecho en la PUC. Es doctoranda en Geografía Humana por la Universidad de Durham, licenciada en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad de Versalles, con másteres en Derecho de la Unión Europea y en Derecho Bilingüe por la Universidad Carlos III en Madrid y de la Universidad de París, Nanterre, respectivamente, especializada en Migración y Asilo por la Universidad Nacional de la Niña. Entre 2016 y 20 ha sido investigadora principal en movilidad humana en el Instituto de Democracia, Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y está enfocada en temas de políticas migratorias, derechos humanos y fronteras. Entonces, como verán por estas sumillas de CV, se trata de 4 expositores con experiencia en el tema, ¿no? De migraciones y el tema también de migraciones venezolanas en muchos casos, ¿no? Y creo que va a ser de mucho provecho, digamos, escucharlos, y creo que eso explica también la audiencia, ¿no? Que estamos recibiendo vía Facebook, ¿no? En vivo, pero también por la actualidad del tema, ¿no?
¿no? No nos corresponde a nosotros juzgar, digamos, el caso venezolano, pero sí evaluar las posibilidades que tiene en caso tenga un desenlace u otro, ¿no? Dado que la primera hora fue imprevista, digamos, para los países, sobre todo andinos, ¿no? Hacia el 2017 hubo un incremento notorio de migrantes venezolanos en países como Colombia, Ecuador, Perú, Chile, ¿no? Digamos, no tuvo una previsión, digamos, de políticas y de programas que ahora es una oportunidad para subsanar, ¿no? Esta historia. Estas migraciones nuevas, digamos, que Sudamérica no había tenido con este nivel, ¿no? Dado que la migración venezolana es casi la segunda, o junto con la de Siria en el mundo, en términos, digamos, de volumen, ¿no? Son las migraciones sur-sur que no habíamos quizás agendado con tanta importancia como ahora que la estamos viendo como una posibilidad, ¿no? De éxodo renovado, digamos, ¿no? Entonces, en nuestros países siempre ha habido migraciones, internas como externas, ¿no? Externas sobre todo, digamos, incrementales, ¿no? Hacia países europeos o Norteamérica, ¿no? Pero no hemos tenido una migración, digamos, como la que hemos visto, que es masiva, ¿no? Y a partir del caso de un país hermano latinoamericano, ¿no? Muchos de nuestros países se han convertido en países de destino, ¿no? Pero también países de tránsito, ¿no? O han consolidado posiciones que tenían en ese terreno. De ahí la importancia, entonces, de conversar sobre esto para ser escuchados eh, por los investigadores y poder direccionar las agendas de investigación, pero también las agendas de acción política de los estados y de los gobiernos, ¿no? Dado que este tema migratorio no se puede resolver solo nacionalmente, requiere el concurso de diferentes países. Bueno, sin más que decir y haciendo esta breve introducción al tema, vamos a dejar en el uso de la palabra entonces al profesor Jarochinsky, Joao Jarochinsky, que nos va a hacer la primera exposición en castellano, haciendo esa tingencia, pese a no ser su idioma de origen, digamos. Nos hace la diferencia de hablar en español. Muchísimas gracias, profesor Jarochinsky. Tiene la palabra, por 15 minutos. Muchas gracias, doctor Juan Arroyo. Me gustaría de comenzar agradeciendo a la doctora Julia Pescarini por la honrosa invitación y por la oportunidad de dialogar con tantos investigadores relevantes en la temática de la migración y el refugio. Es un privilegio poder compartir algunas reflexiones sobre la situación actual de la movilidad venezolana hacia Brasil, especialmente para alguien que se encuentra en una posición geográfica privilegiada como la mía, ya que estoy en Roraima, cerca de la frontera entre Brasil y Venezuela, donde llegan la mayoría de los venezolanos en Brasil y donde está parte de la estructura de respuesta a la llegada de estas personas en acciones para la documentación y albergue. En ese sentido, la realidad que hemos seguido en las últimas semanas apunta a un aumento en la llegada de venezolanos a la frontera con Brasil. Sin embargo, todavía es pronto para evaluar si esta llegada se mantendrá en estos números más expresivos de agosto, en comparación con meses anteriores, o si fue algo puntual, ya que tradicionalmente se registran más llegadas en agosto debido al calendario escolar venezolano. Además, se observa en la frontera un descenso en los retornos a Venezuela, lo que indica que tal vez los migrantes no vean el retorno como una opción viable a corto plazo. Aquellos ya establecidos en Brasil también parecen no tener el deseo de regresar, dado que estudios anteriores realizados para el proyecto Moverse ya indicaban que más del 90% de los entrevistados en los albergues no deseaban volver a su país de origen. El escenario actual refuerza la falta de esperanza en la mejora de las condiciones en Venezuela e incluso cierto temor con respecto al futuro del país.
Esta percepción se ve reforzada por las entrevistas recientes de muchos venezolanos al llegar a Brasil. La información proporcionada por estas entrevistas señala un panorama de fuerte represión estatal a los sectores opositores y el empeoramiento de las condiciones sociales, lo que puede generar un aumento en la salida de personas del país. Sin embargo, como mencioné, aún no es posible afirmar si esto representa una tendencia, mismo con muchos de los relatos de los venezolanos que recién llegaron contando que ellos y ellas han sufrido o temen sufrir persecuciones, transformándolos en refugiados bajo la óptica de la Convención de 51. Ao evaluar a situação atual de Venezuela bajo el prisma de la Declaración de Cartagena de 84, resulta impossível não reconocer a estas pessoas como refugiadas, apesar de que alguns países buscam outros mecanismos para definir o status destas pessoas. Además desta búsqueda por parte de alguns países para regularizar ou classificar a estas pessoas com perspectivas distintas ao refúgio, é importante destacar que o Instituto se ha utilizado muitas vezes na região solo como uma ferramenta de regularização migratória, sem cumprir sua função de ser um instrumento de proteção para quienes huyen de graves violações de direitos. Em el caso de localidades fronterizas como Brasil, é fundamental que a proteção à pessoa refugiada esteja garantizada desde o primeiro contato com as autoridades brasileiras, estableciendo protocolos que minimicen la exposición a riesgos, como el traslado de estas personas desde los puestos fronterizos a lugares más seguros. En Brasil, si este aumento de llegadas observado en el contexto pós-electoral se mantiene, habrá mayor presión sobre las estructuras de gestión de la movilidad, como los sistemas de documentación y, especialmente, el albergue. En agosto hubo un aumento de 28% en el número de llegadas en comparación con julio, y los números fueron superiores a los de todos los demás meses de 2024. Si esta tendencia continúa, la capacidad de respuesta del país se pondrá a prueba, ya que, además del aumento de las llegadas, el programa de interiorización sigue teniendo cifras más bajas en cuanto a desplazamientos asistidos a otras partes del país. Esto se debe a que la región sur, el principal destino de los interiorizados, está enfrentando limitaciones debido a los impactos de las recientes inundaciones en Rio Grande do Sul, que han afectado la cadena productiva, el transporte y las inversiones en los sectores público y privado. Si esto continúa, aumentará la permanencia en Roraima de estos refugiados y migrantes y el número de personas en los albergues, lo que generará mayor presión sobre las estructuras de la operación acogida, que tendrá que activar acciones especiales para esta situación, tal como ocurrió durante el cierre de fronteras entre ambos los países debido a la pandemia. Además de este posible aumento, es importante destacar que incluso antes de las elecciones, ya existía un perfil de personas que llegaban y que requerían mayor cuidado. Después de la pandemia, se observó un aumento significativo en la llegada de migrantes, niños, ancianos y familias monoparentales. Este perfil ya demanda cuidados específicos para evitar que su situación etaria o familiar agrave su vulnerabilidad. Se trata de un perfil más difícil de interiorizar, ya que la interiorización se centra mucho en la dinámica de que estos migrantes puedan conseguir empleo e ingresos en otras partes de Brasil. Si llegan nuevas oleadas, estos perfiles necesitarán cuidados especiales, como los niños, que deberán ser rápidamente integrados en el sistema escolar, ya que los datos recogidos entre agosto y septiembre de 2023 indicaban que poco más de 30% de los niños en los albergues estaban matriculados en las escuelas. La migración venezolana es de tipo familiar, ya sea entre los grupos migratorios que llegan ahora, con una mayor presencia de familias, o por el hecho de que el anhelo de la reunificación familiar esté muy presente entre quienes se dirigen a Brasil. Sin embargo, si se reduce la interiorización o la demanda por esta política sigue siendo alta, las regiones fronterizas, especialmente las ciudades de Pacaraima y Boa Vista, podrían dejar de ser en el corto plazo lugares de tránsito y convertirse en destino para muchos de ellos y ellas, lo que cambiaría la lógica de las acciones
que hoy ofrece la operación acogida y exigiría acciones más concretas de integración en el propio estado de Roraima, donde anteriormente permanecían alrededor de 20% de los venezolanos que se quedaban en Brasil. En relación con los indígenas migrantes hacia Brasil, es necesario observar si habrá algún cambio en su movilidad, ya que su representación en el proceso electoral fue limitada. Las comunidades indígenas, particularmente los Warao, Pemón y Niepá, que ya enfrentaban vulnerabilidades históricas, han visto agravada su situación debido a la inestabilidad política y la falta de representación de sus intereses. Recibí estos días información de que una persona de otra etnia, que nadie había migrado previamente para Brasil, estaba llegando. Esto es preocupante, ya que la respuesta a la movilidad indígena tiene muchas dificultades para dejar de ser de carácter emergencial y convertirse en soluciones duraderas que atiendan a sus especificidades culturales. Desde 2016, la región fronteriza brasileña ha sido un lugar de destino, tránsito y retorno para estos venezolanos. Pero con las circunstancias actuales, tanto en Venezuela como en Brasil, podrá configurarse un espacio predominantemente de destino, lo que generará presión sobre los servicios públicos, el empleo, las plazas escolares, entre otros aspectos en esta región. Por lo tanto, el escenario representa un desafío para la operación acogida, autoridades brasileñas y las demás políticas para atender a este público. Todo este escenario en la frontera brasileña también es marcado por el contexto político más amplio de América del Sur, donde se observa una menor disposición a dar respuestas regionales sólidas a la cuestión de los refugiados y migrantes, a pesar de que continúan esfuerzos como el proceso de Quito y las reuniones preparatorias del Plan de Chile en virtud de Cartagena más 40. Muchos países de la región alegan no tener ya capacidad para recibir nuevos migrantes y refugiados, practicando políticas de control y de dificultad de regularización, lo que hace que los países fronterizos con Venezuela, como Colombia y Brasil, se conviertan en los destinos posibles, como describió la profesora Rosana Beininger. Además, en el caso brasileño, la política de recepción y regularización migratoria para esas personas venezolanas, que fue reafirmada ayer en un pronunciamiento del presidente Lula, también hace que, en un escenario de posible irregularidad en otros países, Brasil se consolide como destino, algo que ya se observa en las cifras, ya que Brasil ahora es el tercer país de América del Sur con el mayor número de migrantes y refugiados venezolanos. Esta dificultad para realizar concertaciones regionales sobre el tema, dado que algunos países ya alegan agotamiento de sus sistemas de acogida e integración, complica aún más el escenario y trae más consecuencias para las fronteras brasileñas. Creo que, dada la magnitud del éxodo venezolano, cualquier respuesta mínimamente eficiente solo podrá surgir a partir de un esfuerzo regional para acoger, proteger y regularizar a estas personas. También me gustaría, en mi intervención, llamar la atención sobre el tema de la salud, que es uno de los enfoques de las entidades promotoras de este debate. Aquí en Roraima, observamos un aumento significativo en la demanda de servicios de salud por parte de los que llegan, desde cirugías menos complejas hasta tratamientos más complejos, como la oncología. En cuanto a los pacientes, especialmente los que requieren atención más compleja, muchos de ellos llegan en etapas avanzadas de sus enfermedades, lo que pone de manifiesto un contexto de dificultad para realizar exámenes preventivos y diagnósticos en Venezuela. Aún hablando de la salud, es importante destacar que Brasil sigue ofreciendo vacunación a los refugiados y migrantes, con el fin de frenar la propagación de algunas enfermedades. Esto es muy relevante, ya que entre la población brasileña ha habido una disminución de la cobertura de vacunación en los últimos años, lo que ya ha tenido consecuencias como el regreso de algunas enfermedades. Por último, en relación al tema, la realidad señala la necesidad urgente de redimensionar la red de salud en la frontera, ya que también es utilizada por estas personas que enfrentan dificultades en Venezuela. Concluyo reiterando la importancia de que el refugio no sea visto únicamente como un mecanismo de regularización migratoria, sino como una respuesta concreta y humanitaria para quienes necesitan protección. Esta protección debe ser garantizada a todas las personas en situación de persecución,
asegurando que Brasil y los demás países de la región cumplan con sus compromisos internacionales en la materia. Esto es especialmente relevante en el contexto actual, donde el aumento de la represión contra los opositores del régimen venezolano es evidente, incluso cuando esta oposición ha participado en las elecciones, un derecho que debería estar garantizado para todos y todas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Jarochinsky. Muy interesante su exposición. Quiero decirle que nos interesa mucho el tema de Brasil, ¿no? A los que, digamos, estamos al otro lado en el Pacífico y ha puesto ahí varios temas que seguramente van a ser tocados por los demás expositores, que tienen que ver con el cumplimiento de compromisos, con los sistemas de acogida y de protección, ¿no? Con la conversión de zonas de tránsito a zonas de destino, ¿no? Y con el problema de salud de fronteras, ¿no? Que es una especialidad en este tema migratorio de mucha importancia, ¿no? Le agradecemos su intervención y estamos eh, prestos a volverlo a escuchar en la segunda rueda. Eh, Vamos a ceder el uso de la palabra, ¿no? A, digamos, nuestra segunda expositora, ¿no? Que en este caso es la doctora Marisa Cabrera, co-coordinadora de la Red Chilena de Investigación en Salud y Migración y profesora e investigadora de la Universidad Católica del Maule. Por favor, profesora Marisa, tiene 15 Muchas, minutos. muchas gracias. Yo voy a aprovechar de compartir una presentación. Por favor, me avisan si se puede visualizar. Ya. Por favor, me avisan si se puede visualizar. Sí, Sí, está profesora. perfecto. Bien, muchas gracias. Bien, el tema que nos concierne es: ¿se viene un nuevo éxodo venezolano o qué hacer? Justamente yo quiero comenzar con una reflexión diciendo que la historia nos ha enseñado que las migraciones humanas han sido un componente importante para la evolución y la interconexión de las sociedades a nivel mundial. Obviamente en este momento se han exacerbado todas esas causas que propician el fenómeno migratorio, entre los que se encuentran las fuerzas económicas, las fuerzas tecnológicas, los capitales inestables, el cambio climático, los desastres naturales, los conflictos armados y en este caso que nos atañe la inestabilidad política en algunos países de origen, en este caso venezolano. Obviamente tenemos el hecho de la masiva migración ucraniana, cuando ocurren también estos cambios climáticos como los huracanes que afectan también nuestros países del Caribe, y obviamente cuando tenemos cifras de más de 248.000 migrantes cruzando el Darién. Cuando hablamos de las migraciones del siglo XXI, tal como lo agotaba nuestro anfitrión, históricamente las migraciones habían sido concebidas del sur hacia los países del norte, más desarrollados, más industrializados. Sin embargo, día a día se acrecentan estas barreras físicas, culturales y administrativas y políticas en todos los países que han restringido estas viejas opciones, generando estas nuevas rutas migratorias, haciendo de América Latina una de las opciones emergentes. Es por eso que hay ese masivo éxodo al cono sur, donde parecen que estas sociedades tienden a tener una mejor estabilidad económica, una mejor proximidad geográfica entre sí, y también los unen lazos sociales, históricos y culturales. Bien, ¿qué pasa con el éxodo de migrantes venezolanos del siglo XXI, especialmente en estas últimas décadas? De acuerdo justamente a la Plataforma para Refugiados y Migrantes Venezolanos, se tiene actualmente una cifra de
7.774.494 migrantes venezolanos en el mundo, de los cuales 6.590.671 están radicados en América Latina y el Caribe. Como se puede observar, justamente Colombia, Perú y justamente Brasil en este momento son los países que tienen esa gran peso en este momento. Sin embargo, yo me quiero detener un poco a reflexionar sobre la crisis humanitaria que nos permite decir que hay una injusticia social con impactos sanitarios sin precedentes en Venezuela. Y es justamente la que nos lleva a visualizar esta nueva migración venezolana desde una posición mucho más humana. Justamente la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y la Comisión Europea hacen referencia a una situación compleja que incluye no solamente aspectos políticos y socioeconómicos, sino también sanitarios y de seguridad. El programa Venezuela nos muestra una cifra del 65% de población venezolana que ha perdido sus medios de sustento y con mucha dificultad para poderlos tener en el actual momento. La precaria infraestructura de los hospitales, se observan está plagado de insectos en las salas hospitalarias, las camillas oxidadas, las goteras en los techos, la falta de productos de higiene sanitaria e implementación médica. También cifras nos dicen que un 72% de las personas no tienen acceso a los servicios sanitarios cuando ellos los requieren. Los cortes continuos de electricidad, la escasez de agua, la disponibilidad limitada de los medicamentos y los tratamientos de los pacientes, cuando podemos decir que sobre todo los tratamientos oncológicos, que solamente en este momento se le están dando a menos de la mitad de los pacientes requeridos. Y algo muy importante también como especialista en el área de epidemiología, el inexistente sistema de vigilancia. Esos boletines epidemiológicos que tanto necesitamos para los estudios y para poder ver la consecución de las enfermedades, establecidos en Venezuela desde el año 1938, han sufrido una interrupción desde 2007 hasta el 2014 y finalmente no hay indicadores desde el año 2018, lo que obviamente acrecienta la visión general que pudiésemos tener sobre este impacto sanitario en Venezuela. Obviamente hemos podido hacer algunos de estos análisis en diferentes investigaciones con diferentes venezolanos distribuidos en diferentes partes del mundo que hacen investigación. Y también me quiero concentrar un poco en esa respuesta a la crisis antropogénica de Venezuela, donde obviamente será muy difícil para Venezuela alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible de 2030 establecidos por la ONU. Si bien tenemos 17 objetivos y 169 metas, todas ellas están interconectadas y lo más importante que tenemos 191 estados miembros que avalan también y están en miras de lograr estos objetivos. Pero hay un objetivo 17 que establece justamente las alianzas que tenemos que hacer para lograr esos objetivos. Sabiendo que Venezuela quedaría al margen de ese logro, nos vamos a concentrar un poco en la migración en Chile y justamente por temporalidad podemos ver la gran diferencia que ha habido desde el 2005 hasta el 2022. Obviamente observamos desde el año 2014 un aumento progresivo de los movimientos de entrada en Chile y obviamente podemos observar por esta gráfica que en el 2018 se registró el mayor número de movimientos migratorios, sumando 256.073 movimientos. ¿Qué pasa entonces con la migración venezolana? Que para el 2022, de acuerdo al INE, los migrantes en Chile alcanzaron la cifra de 1.625.074 personas, de las cuales un 32.8% pertenecían a la nacionalidad venezolana.
Entonces, también me quiero concentrar un poco en cómo puede la migración venezolana beneficiar al desarrollo sostenible de Chile, justamente pensando en esos objetivos en miras de alcanzar. Según el informe del Banco Mundial, en mayo del 2024, destaca los aportes al crecimiento económico que las personas extranjeras realizan al país de acogida, propiciando un mejor desarrollo. Y nos podemos enfocar en tres indicadores, que sería el bono demográfico, el impacto macroeconómico y el impacto fiscal, donde el bono demográfico demuestra muchos estudios que la mayor cantidad de población venezolana que entra al territorio son jóvenes entre edad de 20 y 34 años, lo que representa una participación activa, o lo que pudiera representar también una participación activa en el mercado laboral. Si vamos al impacto macroeconómico, establece que las personas migrantes han generado contribuciones valiosas a los indicadores macroeconómicos de Chile entre el 2017 y 2023. De 2009, aporte al Producto Interno Bruto de 1.6%, en el 2017 avanza a un 4.3%. El impacto fiscal también revela que la tasa de sostenibilidad fiscal de las personas chilenas es de 1.012, lo que significa que por cada peso de beneficio a un chileno, el fisco recibe 1.01 pesos de impuestos. Y la tasa de sostenibilidad fiscal de los migrantes venezolanos en Chile es de 1.63, es decir, que por cada peso que recibe un beneficio social, un migrante venezolano paga en impuesto 1.62. ¿Qué podemos aprender? ¿Cuáles son las lecciones aprendidas en todo esto? Yo en este momento diría que instaría o invitaría justamente a buscar medidas para la aceleración de la respuesta de los procesos vigentes. Es decir, procesos de visas definitivas, reunificación familiar, e incluso, que también lo han demostrado, el deseo de querer hacer vida en estos países, la nacionalidad de los países. Eso también ayudaría mucho al Estado en este momento, y yo me enfocaría justamente a darle un acompañamiento a lo que sería el curso de vida migratorio con perspectiva de género. Entender y apoyar lo que es la maternidad transnacional, los cuidados de menores y de personas mayores, la situación obviamente de irregularidad migratoria, los choques de expectativas, el fallecimiento también de otros acontecimientos familiares, lo que genera obviamente deterioro en la salud tanto física como mental. Y por supuesto el proceso de reunificación familiar, que supone un momento de crisis para toda la familia, en el que resulta beneficioso contar con ese apoyo externo para manejar las emociones negativas que pueden aparecer. En este momento, bueno, algunos aportes que hemos hecho desde el Centro de Interculturalidad de la Universidad Católica del Maule, con algunas propuestas también del gobierno regional, es contribuir también a través de estas informaciones, a través de todos estos manuales, sobre cuidándonos en comunidad, que alberga tres diferentes áreas: el sistema de salud pública, la actividad física y la calidad de vida, y obviamente también el apoyo a las mujeres embarazadas. Siguiendo con este tema, que también nos interesa mucho, actualmente estamos en la consecución, en la ejecución de este proyecto también de parte del centro, que es el duelo migratorio, voces y experiencias de mujeres migrantes. También para acompañarlas, para escucharlas, porque sabemos que el gran peso de la migración muchas veces la llevan las mujeres, porque tienen que cuidar a los menores, porque tienen también que acompañar a sus adultos mayores, y yo creo que en este sentido también necesitamos darle un gran apoyo. Obviamente nuestro, adherirnos también a esta comunidad y también hacer vida con esta comunidad es un papel importante. Es por eso pues que aquí estamos en esta representación con chilenos, con venezolanos, con colombianos, y yo creo que de eso se trata. Es la riqueza que se puede lograr en todo esto. Y termino con esta frase: la migración siempre ha sido uno de los impulsores más importantes en el progreso y dinamismo humano.
Profesora Marisa, le agradecemos su exposición en el tiempo previsto, además. Muy interesante para todos, seguramente han anotado cosas, ¿no? Definitivamente ha puesto algunos números que esta plataforma 4 por B nos da, ¿no? Tenemos a 6.590.000 migrantes venezolanos en los países latinoamericanos, ¿no? De los 7.700.000 que han salido al mundo, ¿no? Es una cifra bastante voluminosa, si se puede decir, ¿no? Parte de la población venezolana importante, ¿no? Muy interesante, creo que vamos a todos a aprender de este programa Un Venezuela, ¿no? Efectivamente, el 65% está sin sustentos. Creo que es un tema no solo chileno, sino regional, ¿no? El acceso a salud nos parece muy importante, ¿no? Efectivamente, la falta de vigilancia epidemiológica es un tema que tenemos también en otros países, ¿no? Están hablando ustedes de una crisis antropogénica, concepto que nos parece enriquece nuestro arsenal teórico, digamos, sobre migraciones, y la lamentable, digamos, constatación de que va a ser difícil que se cumplan los ODS, ¿no? En el caso venezolano, ¿no? Efectivamente, se está trabajando en Chile, como se ha podido resumir, y esperemos pues esto se acelere, como se ha dicho. Se trata de acelerar procesos y de acompañar lo que sería el curso de vida migratorio, ¿no? Nos parece interesante esta exposición. Bueno, le agradecemos, doctora Marisa, y esperamos su segunda intervención breve en la segunda rueda. Ahora nos toca escuchar al doctor Rafael Alonso Hernández López, profesor investigador del Colegio de la Frontera Norte de México, ¿no? Que también nos acompaña. Tiene la palabra por 15 minutos, profesor Hernández. Muchísimas gracias y pues en primer lugar al comité organizador de este espacio que está resultando sumamente interesante, y gracias a todas las personas que están siguiendo el mismo a través de las diferentes plataformas. Situado desde la frontera norte de México con Estados Unidos, pues mi intervención tratará de aportar algunos puntos justamente relacionados con la expectativa que genera la migración, el desplazamiento de personas venezolanas. Y en ese sentido, mi intervención la voy a realizar desde dos perspectivas. La primera, un poco refiriendo lo que se ha hecho hasta este momento, y lo segundo, pues algunas cuestiones en torno a qué hacer frente a la posibilidad de nuevos desplazamientos o que estos desplazamientos continúen como han venido hasta ahora. Para apoyarme y organizar mi exposición, utilizo tres dimensiones que me parecen fundamentales para entender los procesos de atención, de acompañamiento, de gestión de estos flujos migratorios de personas venezolanas. La primera de carácter político, más vinculado a temas de marcos normativos, reglamentos, iniciativas del gobierno mexicano para gestionar migratorios. La segunda dimensión de carácter social, pensada más en el sentido de las implicaciones que tiene la presencia, ya sea el tránsito o la estancia indefinida de personas venezolanas en nuestro país, como grupo especial de análisis en este contexto. Y finalmente, la dimensión humanitaria, que pues está enfocada precisamente en la atención de necesidades básicas a estos flujos cuando llegan o permanecen o transitan incluso en nuestro país. Y entonces, en un primer momento, me gustaría decir que lo que se ha hecho a nivel de política, pues está mediado en el caso mexicano por dos disposiciones normativas que son muy importantes.
y que datan del mismo año de creación, la Ley de Migración y la Ley sobre Refugiados, Asilo Político y Protección Complementaria del año 2011, que son los marcos normativos que a dos instituciones tienen en sus manos la gestión, la atención y el acompañamiento de estos flujos migratorios. De un lado, el Instituto Nacional de Migración y de otro lado, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. El tema más importante en este sentido tiene que ver con que desde hace décadas, pero con mayor énfasis en los últimos 5 o 6 años, pues hemos sido testigos de la aplicación de una política migratoria que tiene un componente altamente restrictivo y que básicamente podría resumir en la detección de personas en situación migratoria irregular, su detención en las denominadas estaciones migratorias, que son centros de detención, y su posterior deportación. Y por otro lado, pues tenemos la respuesta generada por la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, que tiene en sus manos la posibilidad y la facultad de reconocer refugiadas a aquellas personas que llegan a territorio nacional y que deciden ejercer este derecho que tienen, ¿no? Y entonces, el problema fundamental desde esta perspectiva es que si bien tenemos una ley que rige la asistencia y el acompañamiento a personas refugiadas, pues básicamente esta ley está supeditada en sentido práctico a las disposiciones en materia migratoria. Es decir, el enfoque que prevalece en la gestión de flujos migratorios en México pues tiene un componente, como ya lo decía, altamente restrictivo y pues un escaso esfuerzo en materia de protección internacional. Y esto pues está teniendo serias implicaciones en la vida de las miles y miles de personas que llegan a nuestro país. Pongo un caso, un ejemplo muy concreto que evidencia hacia dónde está cargada la balanza de las disposiciones y las respuestas que ha dado el gobierno mexicano. El Instituto Nacional de Migración tiene un presupuesto anual aproximado de 75 millones de dólares. La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados tiene un presupuesto de alrededor de 2,5 millones de dólares, ¿no? Entonces, hay una disparidad muy, muy impresionante que, insisto, pues refleja las prioridades del Estado mexicano. A pesar de esto, pues bueno, la presencia, la llegada, el tránsito o la presencia de las personas en este caso, pues es una constante. En los últimos 3 años, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados tiene un registro de alrededor de 23,000 personas refugiadas que están solicitando el reconocimiento de la condición de refugiado, ocupando el cuarto de países que más solicitudes tienen en México. En contraparte, el Instituto Nacional de Migración tiene un registro de, en los últimos 3 años, más de 50,000 personas que se encuentran en situación migratoria irregular en México, ¿no? Que incluye a personas adultas, a niñas, niños y adolescentes acompañados y no acompañados, y que están asentados o en tránsito a lo largo y ancho de nuestro país, pero que sobre todo tienen presencia más notoria en ciudades como Chiapas, en la frontera sur, o Tijuana, Baja California, en la frontera norte, y la Ciudad de México. ¿Qué ha pasado con estos flujos? Pues bueno, en los últimos años también hemos tenido una saturación del sistema de asilo mexicano, precisamente porque el propio gobierno mexicano ha favorecido la
idea de que la única manera de permanecer, transitar en México, es solicitando el reconocimiento de la condición de refugiado. Y esto ha generado una fuerte presión en el sistema de asilo, justamente porque tenemos altos registros de solicitudes y muchos de ellos, pues, no necesariamente cumplen con las características para ser reconocidas como refugiadas, ¿no? Entonces, frente a la limitación de mecanismos de regularización migratoria, surge el asilo como una respuesta que están tomando miles y miles de personas, y pues esto está generando también que se sature la capacidad de respuesta institucional. En el ámbito de la perspectiva social, pues, tenemos pocas respuestas. La mayor parte de las respuestas que existen son brindadas por sociedad civil mexicana. México cuenta con una amplia respuesta humanitaria dada por organizaciones de sociedad civil que se han encargado de hacer trabajo de sensibilización, de generar condiciones para la convivencia, para la inserción, para la que llegan a las diferentes ciudades de México. Del gobierno mexicano tenemos pues escasas respuestas, o las respuestas que hay son muy dispersas y poco coordinadas, y esto también ha generado espacios de tensión entre vecinos, pobladores locales, de comunidades a las que llegan las personas migrantes o refugiadas, porque a no tener una respuesta organizada, coherente, sistemática y eficaz por parte de las autoridades mexicanas, en diferentes ciudades de México han comenzado a generarse espacios de asentamiento como campamentos informales, ¿no? Ocupando espacios públicos, plazas, las calles, incluso calles aledañas, se encargan de temas como revisión de refugiados. Y esto pues ha generado una Doctor tensión. Hernández, el Sí. sonido se escucha muy entrecortado, quizás sea un cable que está ahí mal ingresado, algo por el estilo. No sé si se puede mejorar el sonido. Estamos A ver, voy perdiéndolo a, sí, cada par de minutos unos 30, un 20 poco. segundos. Sí. A ver, voy a intentar cambiar la conexión. A ver, ya lo ajusté. Esperemos que ahora pueda funcionar. Sí, se le escucha ¿Ahí me bien. escuchan? Sí, Bien, entonces decía que en términos sociales, pues existe en algunas ciudades de México espacios de tensión por la presencia y la falta de atención está vuelto a cortar. a las poblaciones migrantes y refugiadas que están llegando. Bueno, sí. Sí, se corta de todas maneras. Habría que hablar un poco despacio, entonces, o lento, digamos, ¿no? Para Ok. escucharlo. Muy bien. Perdón, Lo creo que si voy apagas la a intentar. cámara, a lo mejor Eh, audio. Perdón, Teresita, Puedo apagar la cámara, sí. quizás es la mejor manera, ¿no? Ahí, a ver si mejora ahí. Sí, creo Sí, que sí. se escucha mejor. Perfecto. Entonces, les decía que en términos sociales, pues hay en diferentes ciudades de México espacios de tensión porque por la convivencia que se genera y por la propia presión que genera la presencia de estos flujos de personas en las diferentes ciudades. Y finalmente, y vinculado a esto, les decía la tercera dimensión, la dimensión humanitaria, pues más vinculada a respuestas a las necesidades más básicas de estas poblaciones que existen más a cargo de organizaciones de sociedad civil y concretamente albergues para migrantes y refugiados. Son realmente escasos los esfuerzos que está dando el gobierno mexicano en ese sentido, y entonces el gran soporte humanitario lo lleva sociedad civil organizada aquí en este
en este país. ¿Qué hacer frente a la continuidad de estos flujos de personas migrantes o incluso ante una posible nueva oleada de personas venezolanas? Pues a nivel de política es necesario, es urgente actualizar nuestro marco normativo y en ese sentido equilibrar también las facultades que tienen tanto el Instituto Nacional de Migración como la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, en temas como presupuesto, por supuesto, pero también en temas de coordinación interinstitucional, porque el procedimiento para el reconocimiento de la condición de refugiado, por ejemplo, está también articulado a procedimientos migratorios en nuestro país. Y mientras el enfoque de restricción siga prevaleciendo, pues difícilmente tendremos una perspectiva integral y de protección para las personas que llegan a nuestro país. Y justo por lo que decía de la saturación del sistema de asilo, es necesario actualizar nuestro marco normativo para encontrar diferentes formas de regularización migratoria que garanticen que las personas que no pueden regresar a sus países o que, por otro lado, no cumplen o no pueden acceder al derecho para ser reconocidas como refugiadas, puedan permanecer en México bajo otro estatuto migratorio que les posibilite el acceso a diferentes derechos como la salud, por ejemplo. Por otro lado, en términos sociales hace falta un trabajo muy importante a nivel de incidencia social, comunitaria, para atender temas como la convivencia pacífica, la inserción, la integración, la diversidad con una perspectiva multicultural, ¿no? Entender justamente que México no solo es un país de donde salen o han salido millones de migrantes, sino también es un país de tránsito y cada vez más un país de destino para diferentes poblaciones, entre ellas las poblaciones venezolanas. Y en términos humanitarios, pues es necesario reforzar la coordinación con organizaciones de sociedad civil, priorizar un enfoque de protección cuando llegan estos flujos de personas migrantes a la frontera sur, por ejemplo, versus el enfoque de contención, ¿no? Cuando hay flujos masivos en frontera sur, de población venezolana, haitiana, etcétera, la respuesta tradicional del gobierno mexicano es primero el Instituto Nacional de Migración y después todas las otras instancias que cubren otro tipo de derechos. Y entonces sería momento de también revisar el enfoque de atención para, desde una óptica de protección civil, de protección a la vida humana y a la seguridad de las personas, se atienda la llegada de estos flujos masivos. Y algo que ya se ha comentado, pues el necesario y urgente trabajo regional para encontrar respuestas comunes. Gracias. Muchísimas gracias, profesor Hernández del COLEF. Ha puesto en mesa varios puntos que seguramente compartimos muchos países de Latinoamérica y entre ellos el tema del Estado, ¿no? Y su participación, ¿no? En los programas y políticas migratorias, digamos, y cómo la sociedad civil está más activa en este enfoque de protección, ¿no? Digamos, diferente de un enfoque de contención, como se ha explicado, ¿no? También interesante este tema de campamentos informales en ciudades, ¿no? Cosa que efectivamente no solamente son los albergues para migrantes, sino campamentos informales ante la desprotección que se ve, ¿no? Igualmente esta evaluación de que países de tránsito a veces se convierten poco a poco en países de destino también, ¿no? En el caso de México, eso está, digamos, resumido por el profesor Hernández. Bueno, excelente y vamos a escuchar su opinión de nuevo en la segunda rueda. Vamos a proceder ahora a escuchar a la
profesora Cecil Blowin de Perú, ¿no? Para que nos resuma su punto de vista en relación a esta migración en el caso peruano, ¿no? Y las respuestas que se vienen dando al respecto, ¿no? Profesora, tiene 15 minutos. Muchas gracias, muy buenas ya tardes con todos y todas. Muchas gracias al profesor Juan y a todo el equipo que estuvo detrás de la organización de este evento, y también un saludo para todos y todas los que nos están escuchando y mirando. Yo quería brevemente en este espacio plantear algunas cuestiones, primero quizás un poquito más general, para luego dedicarme a la situación de Perú y hacer un poco un cierre sobre justamente los flujos, ¿no? Como que lo voy a hacer en sentido un poco contrario. Em, Primero, quería plantear algunos puntos de contexto eh, eh, en cuanto a una visión regional sobre la migración venezolana, con algunos elementos que me parecen importante colocar en la discusión que tenemos el día de hoy, ¿no? Em, este año se cumplen los 40 años disculpen, de la Declaración de Cartagena, y por lo tanto estamos en un proceso de negociación, de hecho liderada por el gobierno chileno, sobre protección internacional y cómo vamos a tener una nueva agenda en el marco de este instrumento, ¿no? Este proceso de negociación incluye a todos los países, ¿no? de la región latinoamericana y el Caribe, y hemos notado, los que estamos siguiendo este proceso, digamos, varias falencias. Vemos que el tema de protección internacional está sumamente debilitado. Creo que el ejemplo de México que se acaba de escuchar lo refleja muy bien. Y vemos a qué punto los mecanismos de protección y los derechos, ¿no? El acceso al refugio, el acceso al territorio, las garantías contra la no devolución, derechos así tan básicos están siendo vulnerados en la región, y es importante como mirar esto y ver este momento como un momento de conmemoración, un momento de trazar una nueva agenda, pero también un momento de muchísimos retrocesos eh, y, eh, y temas muy importantes como, y ya se comentó, al mismo tiempo como el cierre del Darién, por ejemplo, entre comillas, porque el cierre sabemos que en la práctica es imposible por parte del gobierno panameño, por ejemplo. Entonces, mecanismos de contención, ¿no? Con el apoyo de los Estados Unidos, que ponen en riesgo e impactan en la movilidad de muchísimas personas en el continente, y en especial de la población venezolana, ¿no? En cuanto a la situación en Venezuela, también lo que vemos es que hay una importante contradicción entre los discursos que se dan sobre la situación política en Venezuela y las respuestas que se dan a los flujos de personas que justamente están huyendo de la dictadura, ¿no? Entonces, eso es también un tema que quiero colocar al centro, ¿no? Y la última crítica o la última nota que quisiera hacer es que también nosotros como academia, como organizaciones de sociedad civil, como organizaciones de líderes, también tenemos una responsabilidad en cómo también describimos y analizamos los fenómenos, ¿no? Y cuando hablamos de crisis, de olas migratorias, escondemos, creo, lo profundamente político, ¿no? De las respuestas de los estados, ¿no? Caemos un poco en la tentación de describir esta migración como si fuera tan eh, numerosa, tan importante en términos numéricos, que justificaría la crisis y por lo tanto justificaría respuestas temporales y por lo tanto justificaría respuestas eh, sin visión a largo plazo, justificaría políticas bastante pocas ambiciosas, justificaría también clasificar entre
justificaría también clasificar entre quienes merecen y quienes no merecen poder llegar a algunos países, ¿no? Y eso no permite mirar a lo, insisto, profundamente político de las respuestas que dan los estados y las opciones que ellos eligen, ¿no? Ellos eligen o no, por ejemplo, tener programas de regularización, garantizar el acceso al asilo, ¿no? Entonces, creo que eso es muy importante más allá de las cifras y todo que muy bien se han presentado. Y ahora quiero dedicarme un poquito al caso peruano. Em, el caso peruano quizás se diferencia un poco de los países nos reúnen hoy día, porque en el caso peruano la migración venezolana, digamos, es la migración internacional más numerosa y en términos como muy importantes, ¿no? Representa a la gran mayoría de los y las migrantes que viven en el país. ¿Sí se me escucha? Multiplica por 4. ¿Se me escucha? Sí, Cuestiones, sí. Entonces, a diferencia de Chile, Brasil o México, que conocen otros flujos muy importantes y los conocían mucho antes de la migración venezolana, vemos como en el Perú la migración venezolana representa un cambio de panorama migratorio importante para el país que se convierte realmente en un país de destino. Antes había flujos, pero mucho más reducido de tránsito y algunos de destino, pero en una proporción mucho menor, ¿no? Hoy en día es el segundo país receptor de movilidad venezolana y tiene otra particularidad, creo, es que la mayoría de la migración venezolana también de la población venezolana en el Perú vive en la capital, ¿no? Entonces eso es también una característica que va con el centralismo que existe en el país, pero que es importante a diferencia de los otros casos que hemos escuchado hasta ahora, ¿no? Em, en cuanto a la situación en el Perú, un poco en cuanto a las políticas migratorias y de asilo, lo primero es decirles que en la actualidad no existe vía de regularización para la población venezolana. Hubo varios programas temporales de regularización conocidos como el PTP y el CPP, pero que en la actualidad ya se han cerrado y por lo tanto es imposible acceder a una regularización, al menos de optar por otra de las calidades migratorias contenidas en la ley, pero eso es bastante complejo porque, por ejemplo, para tener una calidad migratoria de trabajador hay que tener un contrato de trabajo y sabemos que la mayoría de la población venezolana no puede acceder a trabajo formal. La calidad migratoria que intenta, digamos, proteger a la población migrante en riesgo es una categoría que se llama la especial, que busca, digamos, dotar de una residencia, digamos, regular a personas que tienen alguna causa de vulnerabilidad y esta es algunas veces también, digamos, presentadas por parte de población venezolana que tienen algún tipo de enfermedad, algún tipo de dificultad, ¿no? Pero en general, para el grueso de la población, es imposible en la actualidad tener una vía de regularización y por lo tanto el Estado está generando mucha irregularidad migratoria en el país. El segundo punto que es muy importante notar es que hoy en día y desde ya algunos años hay una criminalización absoluta e incesante de la población migrante venezolana. Eso ha pasado por proyectos de ley en un primer momento, luego por ya no proyectos de ley, sino leyes aprobadas que modifican, por ejemplo, la ley de inmigración, proponiendo desde el año pasado, por ejemplo, un procedimiento acelerado de expulsión que se hace en 48 horas y que se está aplicando en la actualidad, en especial en zonas fronterizas en las cuales la expulsión sigue siendo muy fácil y poco costosa para el Estado. Se ha cambiado el código penal para crear un delito de reingreso irregular, por ejemplo. Se también obliga a los hospedajes tener listas de las personas que reciben y revisar el estatus regular de las personas que
alojan. Se ha también agregado la causal de seguridad ciudadana, además de seguridad nacional, en temas de expulsiones. Y con ello, y además de esto, medios de comunicación y, digamos, políticos haciendo mensajes incesantes, insisto, sobre el vínculo o el supuesto vínculo en realidad entre migración y criminalización, ¿no? Como un tercer punto también, al igual o en algunos aspectos lo encuentro similar a lo que se acaba de presentar sobre México, hay muchas dificultades para acceder al sistema de asilo. Em, Ahí hay como varios temas, ¿no? Lo primero es que el Estado peruano no aplica la definición ampliada de Cartagena para definir a las personas refugiadas. El segundo tema es que hay un retraso, un atasco, ¿no? de solicitudes desde el 2017, desde el 2018, desde el 2019, desde el 2020, básicamente. Ahí, como las normas han ido cambiando y por la pandemia hay menos solicitudes en estos años, pero igual sigue el atasco por todos los números y las personas no tienen respuesta. De hecho, Perú es el segundo país con más solicitudes y el país que tiene más bajo la tasa de reconocimiento, ¿no? Y ahí hay como todo una problemática para la población en la práctica que no tiene entonces un reconocimiento de su estatus puede conllevar riesgos para ellos en el país en cuanto a la no devolución que estaba comentando al inicio. Es una dificultad para acceder a derechos como el punto al que quiero llegar ahora, que es la falta de acceso a derechos en general. Em, el acceso a derechos en el Perú está muy vinculado al tener un documento de identidad, en el caso de los peruanos un DNI y en el caso de los extranjeros un carnet de extranjería, que es como un carnet de residencia. Las personas venezolanas desde el inicio no tienen acceso a este carnet de extranjería, sino que cuando se dio estos programas de regularización que comentaba hace un momento, se les daba un carnet PTP, que no es exactamente lo mismo, que es una residencia, no es una residencia, en realidad es un permiso para un tiempo determinado y por lo tanto ya tenían dificultad. Ya desde el 2017 tenemos este problema de poder acceder a servicios como salud, educación, trabajo, servicios económicos, bancarios, etcétera, ¿no? Entonces, sin este documento es muy difícil acceder y por lo tanto tenemos muchas personas que lamentablemente no tienen acceso a derechos esenciales y con resultados dramáticos. Tenemos ahora un caso que va a llegar ante el Comité eh, contra la Discriminación contra las Mujeres del Comité CEDAW, de una mujer venezolana que falleció en un hospital público. Entonces tenemos realmente casos dramáticos que se relacionan con esta falta de acceso y discriminación que sufren la población en la práctica. Y lo que vemos entonces es que las personas venezolanas en la actualidad, aunque pueden llevar varios años en el país, su situación económica no ha necesariamente mejorado, su situación social, y entonces, por eso decía que iba a terminar con un poco lo que iniciaba este conversatorio. Si pensamos en los flujos y en los movimientos y en las trayectorias, podemos pensar que la movilidad de las personas venezolanas es bastante em, em, dinámica. Hay mucha movilidad de reversa, que llamamos de volver a Venezuela para luego migrar a otro país. Hay personas, una proporción importante ha vuelto y ha regresado después. Otros deciden irse para el sur, para Chile, para Brasil. Otros directamente para los Estados Unidos mediante el Darién. Entonces tenemos una movilidad muy importante, muy dinámica, y por lo tanto, al igual que lo decía, me parece al principio, el expositor de Brasil, es difícil, ¿no? Saber realmente cuáles van a ser la tendencia, pero si vemos cuál es la situación país, lo que acabo de explicarles en el caso peruano, podemos pensar que estas movilidades responden también a las carencias de respuestas por parte de los estados que generan que las personas necesitan buscar
otras vías, buscar otras vidas en otros países y por lo tanto creo que seguiremos hablando de movilidades complejas, ya que las políticas no responden a las necesidades de la población y más bien los criminalizan, intentan contener sus flujos y eso, bueno, genera en realidad mayores vulnerabilidad hasta de parte de las personas mismas que son expulsadas. Muchas regresan al territorio porque ya tienen familia, etcétera. Entonces vemos que hay unos flujos bastante complejos. Y yo con esto me quedaría y estaría atenta a la ronda siguiente. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Cecil. En realidad has señalado puntos sobre la realidad peruana que eh, son importantes, ¿no? De remarcar, entre ellos la desprotección de migrantes, la no existencia práctica de refugiados o la contención del asilo, ¿no? Y esta regularización de documentos cada día más difícil que hace que no haya un acceso fácil a ejercicio de derechos en campos en que el Estado protege a los nacionales, ¿no? Con trabajo, salud, crédito en los bancos y cosas por el estilo. Nos parece que van a ser recogidos seguramente en comparación con los otros países de la región que están actualmente en el panel. Vamos a proceder a intervenciones cortas, creo que 3 minutos, a lo máximo 4, podrían, digamos, redondear los expositores un comentario sobre las demás exposiciones y sobre lo que piensen podría ser su idea fuerza final, ¿no? Para los que están expectando el evento, ¿no? El profesor, eh, digamos, Jarochinsky, por favor, eh, podría empezar usted la rueda de estos pocos minutos para un comentario general o Per- específico, como quiera. Adelante. Perfecto, perfecto, profesor Juan Arroyo. A mí fue un gusto oír los otros expositores. Creo que refuerza lo que hablé anteriormente en términos de tenemos una respuesta regional. Profesora Cecilia habló en términos de los 40 años de Cartagena y la necesidad de construirnos un plan de acción. Y eso me parece que notablemente con los esfuerzos que tenemos hecho, pero es una situación ahora de un caso de una nueva oleada muy difícil de hacer un ajuste en términos regionales porque hay una utilización electoral de la temática migratoria, ¿no? Ella habló mucho de eso en términos de Perú, también lo que el colega de colegio mira también en términos de México, ¿no? Una distinción, una disfunción en términos de la construcción de un aparato regional, porque hay mucha retórica en términos de somos un continente de acogida, trabajamos en conjunto, pero necesitamos hacer políticas, dinámicas de regularización, presupuesto, y creo que esto es un tema muy importante, los presupuestos para la recepción. Y creo que hay una necesidad también de nosotros, de la academia, pensarnos y trabajarnos en temas también de esta inserción de las personas venezolanas en nuestros espacios, sea como estudiantes, sea como, también como profesores. Eh, Creo que si la academia hace esto, crea una visión para toda la sociedad en términos de que hay una necesidad de acogida para estas personas y que son personas que tienen mucho para hacer para contribuir. Pero en términos generales, a mi visión ahora estoy un poco mirando, ¿no? Si vas a tener una nueva oleada más llena de personas de salida, pero con un poco de recelo de lo que están haciendo algunos países. Acá tenemos 4, pero hay otros en términos de Sudamérica
que hay una profesora, la profesora Gioconda Herrera, que habla que su país está haciendo una irregularidad extrema, ¿eh? No quiere regularizar a nadie. Entonces, eso crea muchas dificultades para esta población, que, como he dicho, es una población que ahora sale de una situación de derechos humanos muy terrible, en términos también de las condiciones económicas y sociales, y hay necesidad de que tengamos por parte de los países el respeto a los compromisos que asumimos. Entonces, espero que tenga mi visión errada en términos de la respuesta regional y voy a trabajar para que tengamos más condiciones de hacer una respuesta que pueda crear condiciones que las personas, y hoy notablemente los venezolanos también que están a pasar por Darién, no tengan que pasar por estos riesgos en su tránsito y que donde en su destino no tengan problemas con xenofobia, problemas con otros tipos, la criminalización de sus acciones, que consigamos construir algo mejor para el futuro de nuestra región y para estas personas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Joao. Vamos a escuchar a renglón seguido a la profesora Marisa Cabrera de Chile. Bueno, ante todo, muchas gracias. Realmente, gracias por traer este tema tan actual, este tema que nos llega tanto. Y obviamente hablar de la migración venezolana y el presente y el futuro que nos espera también como comunidad latinoamericana. Me quedo con una reflexión del profesor Jarochinsky y que me lleva también a reflexionar es que existe también una representación muy marcada a la comunidad indígena que está saliendo también a las fronteras. Una comunidad obviamente que también merece un trato muy particular porque tienen también particularidades culturales muy marcadas. Entonces, eso agrega un aditivo más en cuanto a todos estos grupos vulnerables que están saliendo desde Venezuela. Bueno, y también con respecto al profesor Alfonso y a Celine, justamente ver que esta carencia de respuesta de los estados nos está llevando a complejizar cada vez más los comportamientos de movilidad humana, porque al no tener respuesta hay una desesperación, hay un ahogo en términos a su futuro, el futuro individual, el futuro de la familia, de los hijos, y obviamente esto lleva a las personas a tomar salidas mucho más riesgosas. Entonces yo creo que también basándome en el análisis que hizo Celine, tenemos también una oportunidad que debiéramos aprovechar, que es justamente los 40 años de la Declaración de Cartagena, para unir esfuerzos y unir también lecciones, porque veo que cada dinámica es completamente diferente, tiene su particularidad, pero podemos de alguna manera aprender de las lecciones de cada uno de las políticas y de la implementación, sobre todo, que se hayan puesto en marcha. Muchas gracias. Gracias, profesora Marisa. Vamos a escuchar al profesor Alonso Hernández de México, por favor. Muchísimas gracias de nueva cuenta. Yo cerraría con una muy breve intervención que recupera parte de las exposiciones. Tiene que ver con, por un lado, la dificultad, digamos, de saber las tendencias o la magnitud de los flujos de personas venezolanas. Me parece que si nos mantenemos más bien como en la perspectiva de continuidad de lo que hemos tenido o lo que hemos venido viendo desde 2015 o quizá un poco antes,
que digamos, la nota común ha sido precisamente la permanencia de estos flujos con mayor o menores registros, con rutas diferenciadas, con tiempos de estadía diferentes, pero el hecho es de que las personas venezolanas siguen registrando una necesidad muy importante de salir de su país o incluso de moverse de los países en los que han tratado de insertarse. Y en ese sentido, más que apostar como a vaticinar qué va a pasar con estas tendencias, me parece que sería importante continuar con el análisis de las respuestas que ya se están dando, ¿no? Porque pensando desde el caso mexicano y por lo que escucho de otros países, la clave está en la disposición o no que tienen nuestros gobiernos para recibir a estos flujos de personas migrantes, en este caso de Venezuela. El enfoque con el que se está gestionando su atención, las políticas que rigen los procesos de inserción o integración, así sea si llegan en flujos masivos o llegan en flujos más pequeños, pero que en definitiva, insisto, pues siguen llegando a la región y a nuestros países, ¿no? Entonces, yo enfatizaría justo en esto, en algo que sí sabemos que son las respuestas que ya se están dando y cómo podemos incidir a través de nuestro trabajo académico, a través de la vinculación con sociedad civil, precisamente para generar enfoques diferentes, respuestas estatales diferentes que apelen justamente a el acceso a la difusión, acceso y garantía de derechos humanos para estas personas. Con eso cierro. Muchísimas gracias. Cedemos el uso de la palabra a la profesora Cecil Bluin. Bueno, muchas gracias. Bueno, quizás se ha dicho muchas cosas. Cerrar un poco recordando, bueno, la importancia de pensar las similitudes, los puntos que podamos observar en común, tanto en cuanto a las situaciones y los flujos que se han ido describiendo, pero también pensando en las diferencias, ¿no? Las opciones, las políticas eh, que han, que se han dado, los momentos también que creo que son un poco diferentes, por ejemplo, quizás ahora en Brasil, que hace unos años en Brasil, igual para Chile, cómo ha evolucionado y generar más discusión, insistiría yo en mis primeros puntos que presenté hace un momento, discusiones más críticas sobre ello, ¿no? Y ver cómo esto, retomando un poco la agenda, como les decía, regional, cómo esto está siendo evaluada en el marco del proceso de Cartagena más 40, por ejemplo, y que por primera vez, de hecho, va a tener supuestamente un plan de acción monitoreado, es decir, que va a tener herramientas para el seguimiento digamos, de las acciones y estrategias que se planteen ahí. Entonces creo que ahí la academia podría tener un rol importante en mirar, ¿no? Cómo se va eh, traduciendo la agenda de protección en la práctica, ¿no? Que es el tema, ¿no? Cómo bajamos todas estas estrategias, pronunciamientos, planes a nivel regional en las realidades locales de país, etcétera, teniendo en cuenta la importancia del diálogo que estamos teniendo, ¿no? La comparación, insisto, ¿no? Todo lo que puede ser similar y compartido y también lo que nos diferencia y cómo hay que mirar este fenómeno que, como bien lo recordaba Alonso, es un fenómeno donde hay mucha movilidad, hay mucho transnacionalismo, entonces tenemos que pensar a nivel regional también, ¿no? Y creo que sería eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Cecil. Bueno,
extiendo el agradecimiento de Lancet Migration Latinoamérica a los 4 ponentes, eh, y también a todos los interesados que han estado en redes, eh, viendo y opinando también, seguramente haciendo comentarios que eh, es imposible atender por el número, pero que haremos llegar a los panelistas, ¿no? Nos parece que se ha abierto con esto una ventana de colaboración interpaíses e interinstitucional, ¿no? Que, digamos, hace un balance de lo que falta, ¿no? De cómo hemos respondido y de cómo podríamos hacerlo mejor lo que estamos haciendo y de cómo podríamos prever también una migración nueva, digamos, ¿no? Añadida a las anteriores, ¿no? Creo que esto que los politólogos llaman sistemas comparados, ¿no? Podría renovarse para nuestros casos, ¿no? Viendo, como ha dicho la profesora Bruin, puntos comunes, pero también diferencias, ¿no? Desde los países que tienen estrictas políticas de contención, ¿no? Hasta los países que ensayan políticas de acompañamiento y protección, ¿no? Y de documentación en mayor o menor medida, cosas que nos diferencian, ¿no? Países que tienen políticas migratorias más abiertas con asilo, países que no tienen esas políticas migratorias y que están, digamos, más basados digamos, la migración espontánea e irregular, ¿no? A propósito del Acuerdo de Cartagena, podríamos incluso trabajar y debatir entre los especialistas en migraciones una renovación que actualice los problemas y que además nos prepare a hacer mejor lo que venimos haciendo, no solamente preveyendo, ¿no? Algo que podría ser una posibilidad, a las encuestas que hay en Venezuela, que muestran un nivel de 39% de disposición de salir del país en caso no se resuelva la crisis institucional que estamos expectando, ¿no? Que esperemos se pueda resolver, ¿no? También, ¿no? Dado que los venezolanos, tanto los migrantes como los que están en su país, son poblaciones hermanas nuestras y queremos lo mejor para ellos y su país, ¿no? Entonces, efectivamente hay mucha retórica, como ha hablado el profesor Jarochinsky, ¿no? Mucha retórica, poco presupuesto, poca intervención, ¿no? Y a veces, dependiendo de los países, bastante discriminación, xenofobia y una actitud que no toma en cuenta también que no solamente somos receptores, sino también somos países que hemos originado migraciones que han sido acogidas en otros países, ¿no? En el caso peruano tenemos 3.400.000 peruanos en el exterior, ¿no? Entonces, que han sido muy acogidos, incluidos una parte de ellos en Venezuela. Pero es la situación de todos los países, ¿no? Algunos son más países de tránsito y han comenzado a ser países de destino, pero en el caso de los países andinos digamos, muy problemático por su contigüidad con Venezuela. En el caso de Colombia, que es el que tiene más migrantes venezolanos, y le sigue el Perú, pero Chile está en ese sentido ampliando el contingente migratorio, ¿no? Que originalmente recibió, ¿no? Bueno, esperemos que este debate no termine aquí, por tanto, y que puedan ustedes como ponentes esta vez acoger esta iniciativa de publicación para poder, ya con más interesados, más investigadores, poder sistematizar un poco mejor nuestras propuestas, porque se ha dicho con justa razón que este es un tema regional, que este no es un tema, digamos, que podamos resolver solos. Hay una especie de efecto globo incluso eh, en el tema migratorio, eh, que es importante de considerar, ¿no? Eh, entonces, probablemente los convoquemos de nuevo y los invitemos a ser parte de este esfuerzo de debate y de desarrollo de estudios y de publicaciones y de incidencia, tanto en sociedad civil como en nuestros gobiernos y estados, para poder de conjunto
¿no? Afrontar un mundo que reconoce cada vez menos fronteras, ¿no? Por la crisis que se vive a nivel global. Bueno, le agradecemos su participación y estaremos en contacto. Igualmente agradecemos a todos los interesados que han estado en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, en diferentes redes en las cuales hemos puesto, digamos, la posibilidad de acceso, ¿no? Esperamos vernos próximamente, profesor Jarochinsky, profesora Marisa, Cecil, que estamos tan cerca, ¿no? Bueno, esperamos poder coordinar. Igual el profesor Hernández, y vamos a alcanzarles a la brevedad el fruto de esta reunión, ¿no? Que son sus propias intervenciones. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Ha sido un gusto verlos. Bien. Gracias, saludos. Disculpen, si se pueden quedar para una foto final, por favor. El protocolo acá, ya, pero ese es el afiche. Sí, ahorita ya terminamos la transmisión en vivo, así que vamos a proceder a